Bueno, vamos a primero dar una pequeña mirada acerca de lo que es la transformación digital, qué consiste, para qué, cuál es la lógica o la finalidad que está detrás, y sobre todo tratar de enfocarlo en el ámbito público, en el Estado. Y ya después de ello, vamos a hablar directamente de la transformación digital en el ámbito registral, ¿no? Y para efectos, digamos, metodológicos o didácticos, lo he hecho o lo he diferenciado a partir de el servicio de publicidad, el servicio de inscripción, y también por ahí hablaremos también de algunos servicios que brindan de orientación al usuario, ¿no? Y como último punto de esta exposición, hablaremos también de algunos desafíos que se vienen presentando en el registro, ¿no? Con el ánimo de poder implementar toda esta idea o esta innovación de lo que es la transformación digital. ¿Ok? Muy bien. Hecha esta presentación, pasaremos entonces a desarrollar cada uno de estos puntos. Vamos a empezar entonces con el primero de ellos, sobre el tema de qué cosa es la transformación digital. Transformación digital es usar tecnologías, es usar herramientas digitales, es usar la computadora, el correo, eso es transformación digital. Y la idea o la respuesta a esta serie de preguntas sería de ninguna manera. La transformación digital es más que usar simplemente tecnologías. Lo que busca la transformación digital, y les comparto esta definición que me parece bastante práctica y útil para el efecto de lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión, implica hacer el uso o implementar nuevas herramientas y procesos digitales, pero que están aplicados a las tareas de una organización, de una entidad privada, una empresa o una entidad pública, ¿no? Y también, no solo respecto a la organización misma, sino sobre todo, y esto es lo más importante, a los productos y servicios que brinda dicha organización, dicha empresa, dicha corporación, con el propósito de mejorar la eficiencia y el valor para el usuario final, el cliente, el administrado, ¿no? Y en ese proceso incluso, en ese proceso de querer adaptar, de querer mejorar, de querer buscar eficiencia a partir de las herramientas tecnológicas, es posible que se puedan descubrir nuevas oportunidades en la generación de nuevos negocios. ¿Okay? Esto a grandes rasgos serían algunas ideas preliminares de lo que sería la transformación digital, con lo cual, y aquí vuelvo a reiterar, hablar de transformación digital en términos del negocio, en términos de la actividad, ¿no? Implica, más que usar tecnologías, implica cambiar la forma en que las personas vienen trabajando, vienen desarrollando, cómo se vienen organizando. Implica repensar la forma en que las personas vienen interactuando en el día a día para poder prestar un servicio, para poder elaborar un producto, ¿no? Por tanto, también hablar de transformación digital implica cambiar el modelo del negocio, ¿no? O sea, no se trata entonces solamente, repito, de usar un determinado tipo de tecnología, sino implica emplearlo para el proceso mismo, para el modelo mismo del negocio, ¿no? Y en esa medida en la que las personas cambian en la forma de organizarse, en esa medida en que cambia el modelo del negocio al cual yo me aboco, también van a cambiar o debería también cambiar la relación con los usuarios, con los clientes o con los administrados. Debería todo cambiar, ¿no? Entonces, la palabra transformación digital es una palabra, como les decía al inicio de la introducción, que alude a una suerte de un cambio, una revolución total en la prestación de los servicios. ¿Okay? Solo por poner un ejemplo, para que ustedes hagan una idea y me capten la idea que estoy queriendo transmitirles en este momento sobre qué cosa es transformación digital, fíjense en el ámbito privado, con ejemplos muy concretos y puntuales, en los que son ejemplos bastante sencillos que creo que ustedes van a entender a qué me refiero, ¿no? La prestación, por ejemplo, de un servicio de hotel, ¿no? Cuando uno quería hospedarse en un hotel, normalmente, ¿qué hacía? Pues iba, llamaba por teléfono, buscaba una guía telefónica, hacía la reserva, ¿no? Y está uno acostumbrado al hospedaje típico tradicional, donde uno tiene que albergarse en un hotel con los costos que ello puede suponer. Esto cambió con un aplicativo llamado Airbnb, donde ya no se necesita ese típico concepto de recepción, de llamada, de búsqueda, ¿no? Es más, cuando de pronto hay mejores opciones y posibilidades, ¿no? Todos sabemos que el Airbnb ha abierto la posibilidad, no solo para el que quiere hospedarse, sino también al que brinda el servicio hospedaje, ¿no? Ni qué decir de, por ejemplo, el Uber, ¿no?
en la típica prestación del servicio de taxi, ¿no? Donde uno antes tenía que llamar, buscar en la calle, ¿no? Ahora te descargas el aplicativo en tu teléfono móvil y tú puedes obtener rápidamente ese servicio con ciertas condiciones de seguridad, además que te permite la localización en ruta, una serie de ventajas que permiten, no solo para el que necesita el servicio, sino también para el que lo presta. Esto es ahora así, ¿no? Uno busca un aplicativo, ¿no? Ni qué decir, pues, de Amazon, que además es una empresa que, a propósito de la pandemia, pues, ha significado no solo un número alto de ventas, sino que ha sido importante para el poder adquirir algún tipo de producto o servicio, ¿no? El e-commerce, ¿no? La necesidad de la compra-venta, ¿no? A partir de las tecnologías, el e-commerce llegó a un punto ya de nivel internacional, donde la gente ya compra incluso productos que están en otros países, ¿no? Entonces, la transformación digital implica eso, usar las tecnologías, pero tratar de reutilizarlas para la prestación de los servicios. Y eso al interior de la institución, de la corporación, de la empresa, implica también cambiar el modelo del negocio, implica cambiar la forma en que las personas interactúan y trabajan, ¿no? Por eso se dice que la transformación digital termina siendo entonces una transformación cultural orientada al pensamiento digital. Es decir, de aquí en adelante hay que pensar, cuando tengamos un emprendimiento, un negocio, cómo es que la tecnología me puede ayudar a poder optimizar mi servicio. Partiendo de lo que acabamos de mencionar al inicio, ¿no? Que la sociedad ha cambiado, la economía ha cambiado, busca más accesibilidad a los productos y servicios, la gente ya no quiere ir a hacer colas, la gente ya no quiere de pronto estar pagando o comprando directamente. Todo hoy en día funciona a través de plataformas digitales, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ir avanzando. ¿Por qué es importante? Yo creo que con lo que ya acabamos de señalar, podríamos de pronto ya tener más claridad en torno a lo que podría ser importante, o sobre todo las ventajas que supone seguir esta suerte de paradigma llamado transformación digital, ¿no? Es más, algunos especialistas dicen que la transformación digital ya no es un tema de decidir, no es un tema de opción, ¿no? Porque si las instituciones o las empresas no deciden adaptarse, no deciden renovar su modelo de negocio, usando las tecnologías, buscando la forma de tener esa eficiencia, es muy probable que estas empresas no puedan tener un cierto nivel de competitividad frente a otras, ¿no? Y bueno, las ventajas son muchas, creo que las podemos deducir a partir de lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Impulsa una cultura de innovación, ¿no? Nos obliga a repensar en los procesos tradicionales que veníamos trabajando, ¿no? Implica replantear todo nuevamente, a fin de que las personas puedan tener una mejor llegada al producto o el servicio, ¿no? Segundo, mejora la eficiencia en los procesos de organización, sin duda, ¿no? Esto también es algo muy importante, ¿no? Repito, la pandemia, como veremos más adelante, porque hay una parte dedicada a la pandemia en el ámbito registral, nos ha obligado un poco también, queramos o no, a tratar de replantear la forma en que nos organizamos para prestar los servicios. En el caso del registro público, prestar el servicio de inscripción y de publicidad, cosa que luego comentaremos. También, otra ventaja importante es que se dice que la transformación digital fomenta el trabajo colaborativo, mejora la comunicación interna, ¿no? Y claro, en torno a este tema también de la interrelación surgen nuevas preguntas, nuevos desafíos, ¿no? Hoy en día muchas personas hacen el trabajo remoto, yo me incluyo entre ellas, ¿no? Realizamos la prestación de servicio de manera que no tengamos que irnos directamente a la oficina o al trabajo, ¿no? Ya luego les comentaré un poco la experiencia de cómo esto se va adaptando a nivel del registro público y particularmente el registro de propiedad, que es el registro que yo veo, ¿no? Pero surgen desafíos y preguntas, ¿no? Ahora se habla también del derecho a la desconexión digital, ¿no? Porque también el empleador debe respetar los tiempos de los trabajadores, ¿no? ¿Qué más? Fomenta la capacidad de respuesta rápida en un entorno cambiante, sin duda, ¿no? Tenemos que adaptarnos a las necesidades. Y esto cambia constantemente justamente por emplear tecnologías. Hoy en día, los servicios, la publicidad, todo gira en torno a tratar de llegar de la manera más directa al usuario, al administrado, tratar de crear aplicativos móviles, ya que el equipo móvil es lo más cercano que tenemos a nuestro lado. De modo que la información que tanto necesitan las personas tendría que llegar a ese aplicativo, ¿no? Que está descargado en el celular, ¿no? Y también, sin duda, pues mejora la experiencia del cliente y su relación con la marca, que es otra ventaja importante, ¿no? En todo este contexto en el que se ofrece una
cultura de innovación, una mejor eficiencia, un mejor acercamiento. Sin duda esto mejora el contacto, la experiencia, ¿no? Ya no tengo que hacer colas, ya no tengo que ir a la oficina a pedir un trámite, ¿no? Y vamos viendo que esto ha ido dándose de menos a más, ¿no? Es más, la tendencia actual es eso, ¿no? A tratar de repensar los procesos típicos tradicionales que antes se venían dando y los que obligaba pues, a que un ciudadano, una persona tenga que acercarse a una institución pública. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hemos hablado y hemos planteado unos ejemplos del ámbito privado, pero el Estado no es ajeno a esta realidad, de ninguna manera. No puede además serlo. El Estado está llamado, por el contrario, a ser el mayor preocupado en tratar de usar las tecnologías para acercarse a los ciudadanos, porque a diferencia del ámbito privado, donde hay un fin lucrativo por tratar de colocar un producto, un servicio, el Estado tiene la necesidad de buscar maximizar el bien de las personas, brindar servicios de calidad, tratar de acercarse al ciudadano de la mejor forma posible, ¿no? Más aún en un país como el nuestro, que tenemos muchas brechas en infraestructura, en comunicación, más aún en lugares donde no hay presencia del Estado, ¿no? Me refiero a las zonas limítrofes del país, ¿no? Entonces, sí, el Estado pues tiene que de todas maneras comprar esta idea, este paradigma de la transformación digital y tratar de modernizar la prestación de sus servicios usando este concepto, este paradigma de repensar los procesos usando las herramientas digitales, ¿no? Entonces, podríamos decir, y aquí nos podemos dar una pequeña definición, que la transformación digital en el Estado implica, o sería, la reinvención de una institución pública a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar, fíjense, la gestión, crear más valor y sobre todo servir mejor al ciudadano. Esto implica, a mi modo de ver, la transformación digital en el ámbito público. Es reinventarse, la institución tiene que reinventarse, tiene que repensar los procesos, ¿no? Y esto implica, o debería por lo menos llevar a mejorar la gestión, el norte, la política pública que va a implementar la institución, crear más valor para el ciudadano, ¿no? Y en esa medida servirle de una mejor forma, de una manera más eficiente. Ahora, hay un marco normativo importante, que es el Decreto Legislativo 1412, la famosa Ley de Gobierno Digital, y que sin duda, pues, ya nos va planteando esta necesidad de tener un gobierno digital, ¿no? Fíjense, el artículo nos dice que esta ley tiene como objeto establecer un marco de gobernanza digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, que es algo importantísimo en las instituciones públicas, seguridad digital y datos, ¿no? Entonces, un poco esta norma apunta a eso, ¿no? Y es más, la norma esta de gobierno digital es aplicable a todo el ámbito público, lo dice el propio artículo 2. Es de aplicación a toda entidad que forma parte de la administración pública, a la que hace la referencia el artículo 1 del título preliminar de la ley 27444, ¿no? Entonces, claramente el Estado ya con esta norma tiene, digamos, está encaminado a buscar esa suerte de innovación y cambio en la prestación de los servicios. Pero dando un paso más adelante, y esto es algo que ustedes lo pueden verificar, ya el Estado ha ido implementando, hace una serie de mejoras con relación al concepto de la idea de transformación digital. Tanto es así que de la propia página del Estado, gov.pe, denominada Plataforma Digital Única del Estado Peruano, ya tiene la etiqueta, el rótulo de la transformación digital, ¿no? Y es más, da una idea, una definición de lo que supone, ¿no? Dice lo siguiente, que la transformación digital es el proceso continuo porque es algo que se tiene que dar de manera recurrente, disruptivo por las tecnologías que va en su proceso, en ese caminar, va a ir implementando, estratégico porque está orientado a algo, y sobre todo de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo, como ya saben ustedes, de tecnologías digitales, la sistematización, analizar datos, y todo ello para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Entonces, claramente el Estado ya compró la idea hace ya buen tiempo, ¿no?, de lo que hoy en día sería la transformación digital y que debe darse en todas las entidades públicas. Claro, hablamos de Estado en términos de gobierno central, ¿no? Pero también ya los gobiernos locales y regionales, lo cual esto es algo muy oportuno a propósito de lo que estamos viendo ahora en las elecciones, ¿no? Vemos que también ya existe un marco normativo, ¿no? Por ejemplo, podemos aquí mencionar la ley 31.449, ¿no? Esta ley establece
los famosos laboratorios de gobierno y transformación digital que deberían estar presentes en todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Esto, y la PCM es la encargada pues, de impulsar la instalación de estos laboratorios y espacios de innovación al interior de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Con el propósito de fortalecer las capacidades digitales para la co-creación del... Fíjense cómo se utiliza la palabra co-creación del servicio, repensar en el servicio. El servicio que tú ya lo tienes que reinventar, usando tecnologías, pero orientado a mejorar la eficiencia y la calidad. ¿Okay? Y aquí pues, ustedes podrán encontrar mucha información en torno a ello, ¿no? Pero ya está el Estado encaminado. No solo el Estado central, sino también los gobiernos locales y regionales. Claro, se dice laboratorios porque obviamente el Estado tiene que respetar la autonomía que tienen cada uno de los gobiernos locales y regionales, pero por lo menos como una política de Estado está enfocado en tratar de impulsar, colaborar para que también puedan implementar y co-crear los servicios digitales en cada una de estas instancias. ¿Ok? Ahora, dato interesante, que no puedo dejar de mencionar también, es que ya nuestro tubo de la ley 2744, nuestro procedimiento administrativo, también ha ido, digamos, cambiando o adaptándose a este concepto de implementar tecnologías, ¿no? Ustedes ven, si revisan el artículo 29, ¿cuál es la definición que hay de procedimiento, no? El artículo 29 nos dice que el procedimiento administrativo es ese conjunto de actos, diligencias que están tramitados por la entidad, conducentes a la emisión de un acto administrativo, ¿no? Con el propósito de que produzca efecto jurídico, ¿no? Esa es la definición típica de un acto administrativo. ¿Correcto? Esa es la definición típica de un acto administrativo, ¿no? Repito nuevamente, si es que no lo han escuchado, es conjunto de actos, diligencias que ejecutan las entidades que están conducentes a la emisión de un acto administrativo. La potestad administrativa del Estado pues se manifiesta a través del procedimiento, ¿no? Recordemos que el Estado tiene la función legislativa, la función jurisdiccional, la función de gobierno y tiene también la función administrativa. Y es pues el procedimiento administrativo el que se encarga un poco de encuadrar, de limitar esa potestad discrecional que tiene el Estado, ¿no? Estamos hablando de cosas muy generales y básicas en torno a lo que es el procedimiento. Y después el procedimiento, la establección de pasos, de actos, lo que va a determinar y va un poco condicionar la actuación de la entidad pública. No me pueden cambiar los plazos, no me pueden eliminar etapas, porque eso ya está regulado, ya está previsto con antelación, ¿no? Y esto contribuye a dar seguridad al administrado, ¿no? Entonces, esta es la definición típica, repito, de procedimiento administrativo, pero el punto es que ha habido un cambio importante, ¿no? Bueno, aquí está el esquema, si es que a alguno le interesa, de lo que es un procedimiento, conjunto de actuaciones, realizados por la administración para un fin concreto, obviamente que va a ser buscar el bienestar común, y esto se va a materializar con la expedición de un acto administrativo. Es la típica secuencia de todo procedimiento orientado a la obtención de un acto administrativo, ¿no? Ahora, como les decía, esto se ha ido replanteando a partir también de las tecnologías, ¿no? Mediante el decreto legislativo 1272 del año 2016, ¿no? Se hace algunas modificaciones y entre ellas se incorpora el famoso procedimiento administrativo electrónico, ¿no? El artículo 29 nos habla del expediente electrónico, ¿no? Entonces, claro, actualmente todo esto está en el tubo en el artículo 30 y 31 de dicho cuerpo normativo, ¿no? Entonces, ya se habla de un procedimiento administrativo electrónico en el sentido siguiente. Dice la norma, sin perjuicio de que uno pueda valerse de los medios físicos tradicionales, el procedimiento podrá también realizarse total o parcialmente a través de tecnología y medios electrónicos, ¿no? Debiendo además constar los documentos presentados por el administrado por través de aquellos remitidos al administrador. Bueno, es lo que dice la norma, ¿no? Lo importante es que la ley 2744 también contempla la posibilidad de hablar ya de un procedimiento administrativo electrónico que permite que las entidades públicas puedan usar tecnologías y medios electrónicos para poder adaptar la prestación de los servicios, ¿no? Algunas cosas por mencionar respecto a este procedimiento administrativo electrónico a tener en cuenta es que debe, como cualquier otro procedimiento, digamos, presencial, ¿no? En soporte en papel, deben respetarse igual todos los principios, todos los derechos y todas las garantías típicas del debido procedimiento. El hecho de que sea electrónico tu procedimiento administrativo no significa que tú debas desconocer, con lo cual la institución aquí tiene una gran responsabilidad, una gran obligación de si va a transformar y adecuar un procedimiento administrativo típico
presencial, en soporte de papel, a uno electrónico, debe de garantizar los principios, derechos y garantías del debido procedimiento. Otro aspecto importante a tener en cuenta, los actos administrativos que se realizan mediante medios electrónicos poseen la misma validez y la misma eficacia jurídica de cualquier otro acto realizado mediante medios físicos tradicionales, ¿no? Entonces también a tener en cuenta cuando hablamos de un procedimiento administrativo electrónico, ¿ok? Entonces, lo menciono esto a tener en cuenta porque para que podamos ustedes comprender que también en el ámbito público ha habido cambios importantes con relación a la necesidad de reconocer, ¿no?, lo que hoy en día se conoce como el famoso proceso administrativo electrónico. Muy bien, entonces, dicho esto, ya pasamos al siguiente punto de nuestra exposición. Ya un poco habiendo ya definido lo que es la transformación digital, viendo también la importancia que ha tenido la transformación digital para el ámbito público, para el Estado, y hemos visto que hay varias normas que han ido recogiendo, hay varias propuestas, laboratorios para unos regionales locales, también la propia ley 2944 se ha actualizado, ¿no?, en el sentido de reconocer esta modalidad de procedimiento. Pasemos ahora ya a hablar de la transformación digital, pero en el ámbito registral, en el ámbito de los registros públicos, ¿no? Y así poder un poco comprender cómo es que se ha venido esto implementando, ¿no? Podemos empezar diciendo algo que creo que resulta bastante evidente, ¿no? El registro público no está exento a este tema de la transformación digital, ¿no? No solo porque la norma lo exige, como cualquier entidad pública, y por tanto está comprendida en esa necesidad de adaptarse, ¿no?, sino porque es algo que ya, digamos que el registro ha venido ya realizando, ¿no?, digamos, con un éxito relativo, porque también ha habido unos retrocesos en algunas cosas que ya luego comentaremos, pero la intención siempre ha sido esa, ¿no?, ser un registro tecnológico de vanguardia, ¿no? Y solo por poner un ejemplo para que se hagan idea cómo es que incluso antes de hablar de la transformación digital, de hablar de la ley de gobierno digital y todo esto que hemos mencionado, ya el registro empezaba a dar señales de buscar mejoras y cambios a partir de la tecnología. Algo tan básico como puede ser el acopio de la información. Como sabemos, el registro público tiene como función la de brindar el servicio de publicidad y brindar el servicio de inscripción, ¿no? En el caso particular de la inscripción, para poder finalmente decir que un acto causal, un negocio jurídico, después de haber pasado todos los filtros de la calificación, haber cumplido todos los requisitos, y este corresponde ser inscrito, nosotros estamos en un sistema en el que la forma de poder dar publicidad es mediante el sistema de inscripción, ¿no?, con lo cual no hacemos todo este tema de la transcripción, sino colocamos en la partida, en el asiento, solo los elementos importantes. Bueno, esta forma de extender los asientos, como ustedes bien saben, se ha hecho de manera manual, ¿no?, con puño y letra del registrador, y se extendía en un tomo, ¿no? Durante hace ya buen tiempo, esta información contenida en tomos, que a veces no era muy legible, ¿no?, se ha ido pues adaptando a un sistema de uso pues de la partida electrónica, ¿no? Ha habido también una modernización importante en torno a la forma de acopio de información, en la forma en que se guarda los asientos registrales, los asientos preventivos, ¿no? Entonces, para que se haga una idea nada más de que el registro pues no ha sido ajeno al cambio, ¿no?, a la necesidad de modernizarse, ¿no? Además porque era necesario hacerlo, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, hablando ya de pronto y entrando al tema de la pandemia, ¿no? La pandemia supuso para todos nosotros paralizar nuestras actividades, estar por un instante en suspenso de lo que iba a ocurrir. Era una situación de incertidumbre. Me refiero a los primeros momentos, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Y en ese momento habría que mencionar que si bien el registro algo había hecho en torno al tema de la modernización de la institución, lo cierto es que al momento que empieza la pandemia, el registro tenía una atención mayoritaria presencial, ¿no?, en las oficinas registrales, ¿no? Es decir, los servicios de publicidad, inscripción, de orientación al usuario, los de inclusión registral, incluso los servicios de capacitación, todos eran presenciales, ¿no? La gente tenía que ir a las oficinas para poder pedir una publicidad, tenía que, de pronto igual, presentar un título, la orientación al usuario también era todo presencial, los servicios de inclusión general también,
las capacitaciones, había que ir a la oficina para poder capacitarse, ¿no? Todo esto era así, ¿no? Eh, es más, yo recuerdo que en ese momento, cuando empezó ya la pandemia a empezar a darse en los primeros meses, a nivel comparado, se dieron diversos eventos entre instituciones, expertos, para compartir experiencias, ¿no? Experiencias en torno a cómo cada sistema, cada país estaba tratando de sobrellevar la pandemia, ¿no? Ya que se había dado el momento de la paralización del servicio registral, también del servicio notarial, ¿no? Entonces fue todo un proceso tremendo que golpeó no solamente al Perú, sino todos los países aledaños, ¿no? Y claro, uno pudo ahí comparar, era inevitable no hacerlo, pero pues que los países que habían logrado ya implementar un uso adecuado de las tecnologías orientadas a la prestación de servicio, pudieron pues sobrellevar de mejor forma la pandemia, y es más, el registro no paró, ¿no? El registro pudo seguir funcionando, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha ido comprobando, ¿no? Pero bueno, el punto es que, digamos que antes de la pandemia, ¿no? Ya lamentablemente el registro tenía una atención muy presencial. Todo era acercarse al registro para poder hacer todos los trámites, ¿no? Después, cuando ya inició la pandemia, y aquí hay unas cifras que, por ejemplo, podríamos compartir, esto tuvo un gran impacto, sin duda, en la prestación de servicios, ¿no? Se cerraron todas las oficinas, ¿no? Y cuando ya se empezó, pasaron los meses a autorizar o disponer la apertura, pues esta también generó muchos problemas, ¿no? Porque hubieron momentos en los cuales la cuarentena fue focalizada. Entonces, habían zonas en las que estaba cerrada una oficina y otras en las que se podía abrir, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? El momento en que se empezó poco a poco a aperturar la prestación de los servicios en el Estado, ¿no? No fue, digamos, parejo, fue por zonas, conforme se vaya sobrellevando de la mejor forma el tema de la pandemia, ¿no? Otra cosa importante es que habían límites en la capacidad operativa de las entidades, ¿no? No se tenía el adecuado personal, además de las brechas de infraestructura que tienen todas las públicas, SUNAR tampoco fue ajena a esa realidad, ¿no? Además, dato importante, tener en cuenta cómo era lo que correspondía, porque detrás está el derecho a la salud de las personas, era importante dar prioridad a las medidas sanitarias, ¿no? Lo que esto obligó muchas veces a tener que cerrar una oficina que de pronto había sido abierta y que luego tenía que volver a cerrar porque había un brote de epidemia, ¿no? Entonces, esto complicó todo. Se complicó aún más porque también el Estado empezó a dar una serie de normas y disposiciones, una serie de decretos de urgencia que suspendían los plazos, ¿no? Suspendían esas oficinas, y esto obligó un poco a replantear también cómo va a ser la atención y cómo va a ser el tema de los plazos. Y esto no es poca cosa, porque a diferencia de cualquier otro procedimiento, el procedimiento registral tiene unos efectos materiales importantes por la publicidad, ¿no? Que despliega el registro. El tema de la prioridad, ¿no? ¿Cómo queda si uno suspende el plazo con el título que está anterior? ¿Cómo se operativiza, ¿no? Entonces, y si es que se abre una oficina y en otra no, ¿cómo se regula ese tema de los plazos? Todo esto generó muchos problemas y dificultades en un inicio, ¿no? Ahora, debemos sí mencionar algo importante, ¿no? Que cuando ya estaba la pandemia, ya la SUNAR, la Institución de Registros Públicos, ya había ido implementando algunos servicios en lo que podríamos enmarcar en esto que se llama transformación digital, ¿no? Ya se tenía el SPRL y ya se tenía el SIP-SUNAR. El SPR para publicidad y SIP-SUNAR para lo que es la inscripción de títulos. Pero claro, en ese momento todavía el SPR y el SIP-SUNAR estaban en una etapa muy incipiente, ¿no? ¿Por qué? Porque había un número limitado de servicios de publicidad y sobre todo de inscripción que podían usar estas plataformas para poder finalmente obtener una inscripción o obtener una publicidad, ¿no? Y ha sido pues durante la pandemia, ¿no? Cuando ya la situación no hubo otra, en que la institución tuvo que tratar pues de hacer unas mejoras importantes, ¿no? Entonces la pandemia, quieran o no, implicó o llevó a los registros públicos y a muchas instituciones a tener que adaptar, a tener que sí o sí sumarse a la transformación digital en la prestación de servicios, ¿no? Y esto originó muchísimos cambios, ¿no? Desde la prestación misma del servicio, ¿no? Se comenzaron a implementar más actos en el SIP-SUNAR, se empezó a implementar la publicidad registral,
el trabajo remoto que se mantuvo en toda la institución del registro, ¿no? Entonces, ya un poco para que se hagan la idea que si bien la SUNAR algo había hecho, registros públicos, con torno al tema de la transformación digital, ha sido pues la pandemia lo que un poco empujó, como cualquier otra institución, a tratar de optimizar de mejor forma estos servicios, ¿ok? Un segundito. A ver. Sí, hay una persona que si tiene el audio lo puede apagar. El micro prendido, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, para un poco explicar el tema digamos, cómo es que se ha ido ejecutando este tema de la transformación digital en el ámbito del registro, he hecho esta pequeña, digamos, separación o clasificación, ¿no? Eh, para un poco entender, ¿no? Vamos a hablar ahora de cómo es que el registro, ¿no? El registro público se ha ido un poco adaptando al concepto, a esta idea, a este paradigma de transformación digital, a partir de diferenciar, eh, por un lado, lo que es la publicidad registral, por otro lado, lo que es la inscripción registral, y por otro lado, lo que serían la atención al ciudadano y algunos servicios que se han venido dando incluso de manera gratuita, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido y nos detenemos en aquello que sea importante para un poco explicar y mostrar cómo es que el registro ha ido funcionando, ¿no? ¿Okay? Vamos a empezar entonces con lo primero, que es la publicidad registral. Antes de empezar a hablar de la publicidad, habría que un poco recordar esta clásica distinción que hay entre la publicidad material y la publicidad formal, ¿no? Esto que la doctrina hipotecaria muy bien ha planteado, y que nosotros a nivel del reglamento del registro público, el TUO, y también el reglamento del servicio de publicidad, lo hemos ido reconociendo, recogiendo, ¿no? Entonces, la publicidad material alude obviamente a los efectos materiales derivados de la inscripción de un título, ¿no? Y hay efectos importantes que están reconocidos en el Código Civil, ¿no? Y también en el reglamento, ¿no? Solo para recordar, porque entiendo que eso ustedes ya lo han visto, tenemos el efecto de la conocibilidad general o legal, ¿no? Esta es la presunción, ¿no?, que establece el artículo 2002 del Código Civil. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene el conocimiento del contenido en la inscripción registral, ¿no? Entonces no necesito, pues, yo tener que alegar que conocía de manera efectiva, sino bastará con que tenga la posibilidad de conocer, ¿no? Con lo cual, en ese caso, esta presunción, como bien dice la doctrina nacional y hipotecaria, es una presunción iure de iure, ¿no? Se admite sin prueba en contrario, ¿no? Basta con que yo ya inscriba para que se presuma que todos conocen el contenido de la inscripción, ¿no? Tan igual como ocurre con la publicidad legal, ¿no? Cuando se publica una norma, ¿no? Uno puede alegar desconocimiento para decir que no se me aplica determinada ley, ¿no? ¿Okay? Hay otros efectos importantes también, que es el efecto legitimador, que está previsto en el artículo 3 de la ley 26366, que nos dice que los asientos registrales son intangibles, ¿no? Salvo, obviamente, un título modificatorio posterior, o cuando de pronto hay una sentencia judicial firme, ¿no? Esto luego ha sido cambiado, me refiero al caso particular del artículo 2013 del Código Civil, ya que en la versión primigenia, el Código Civil solamente hablaba de que se presume cierto el asiento y procede todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare la invalidez del mismo por un órgano judicial. Pero después había una modificación con la ley 30.313, en la que se dio también la posibilidad de que se pueda enervar esta intangibilidad registral a partir de una decisión arbitral, a partir también de una cancelación administrativa, ¿no? Y otros supuestos más que la ley 30.313 contempla, ¿no? Cuando media suplantación de documentos, suplantación de identidad, falsificación, etcétera, ¿no? Todo eso ya está contemplado ahí en el 2013, ¿no? Muy bien. Y bueno, el otro efecto también, antes de pasar, es el efecto protector, ese efecto muy interesante y discutible de tutelar al sujeto, al individuo que confía en la información que proporciona el registro, ¿no? La forma en que yo lo presento aquí apunta un poco a eso, ¿no? A tratar de tutelar la confianza que un individuo, un sujeto, tiene en el registro público, y sobre la base de esa confianza, sobre la base de esa información que proporciona el adquirente, el titular, ¿no?,
se ve protegido, ¿no? Y aquí hago referencia claramente al artículo 2014 del Código Civil, principio de fe pública registral, y el artículo 2022 que regula el principio de oponibilidad, ¿no? De derechos, ¿no? Entonces, en ambos casos la idea es proteger al que confía en el registro, ¿no? Entonces, por eso se dice que el artículo 2014, fe pública registral, o el artículo 2022, principio de oponibilidad, tiene justamente esa necesidad de tutelar, proteger al tercero, ¿no? Que confía en el registro. Claro está, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? No es tampoco una protección absoluta, ¿no? Tienen que darse ciertas condiciones para que el tercero sea un tercero cualificado y por tanto sea protegido por el efecto material que proporciona el registro, ¿no? En el caso del 2014, como sabemos, es proteger al adquirente, mantener su adquisición, hace su adquisición inatacable de cualquier patología que pueda existir en una relación jurídica anterior a la de su transferente, ¿no? Y en el caso del 2022, el ejemplo típico de la doble venta, se protege a aquel que logró escribir, ¿no? Incluso si su adquisición fue en fecha posterior. Lo que importa aquí es la inscripción registral, la confianza dada en el registro, ¿ok? Muy bien. Bueno, estos son los efectos materiales. Lo he hablado rápido porque, repito, no es parte de la sesión que tenemos el día de hoy. Pero hablar de efectos materiales implica también hablar de otra dimensión de la publicidad, que es la parte formal, ¿no? Que es la que a mí me interesa. La publicidad formal, fíjense, dice el reglamento, alude a todos los mecanismos, ¿no? Medios, ya sean soporte papel o medios electrónicos, sobre los cuales se vale el registro público para dar a conocer a los terceros la información contenida en el archivo. A eso apunta la publicidad formal, a tratar de identificar los diversos medios, mecanismos, entre ellos los electrónicos, sin duda, para que las personas puedan conocer la información que ahora en los archivos del registro, ¿no? Datos complementarios, el personal responsable no puede mantener reserva de dicha información, salvo que afecte la intimidad. Es más, está en la obligación, ya que la información es pública, de dar a conocer todo lo que contienen los registros, con el único límite que sería el derecho a la intimidad. Muy bien, pero ya hablando del tema de la publicidad formal y haciendo referencia justo a lo que habíamos dicho sobre el tema de usar mecanismos tecnológicos para poder brindar la publicidad no ha sido ajena pues, al proceso de transformación digital, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una secuencia que espero que pueda ser de utilidad para entender de qué va el tema, de cómo el concepto de la publicidad ha ido cambiando, ¿no? Y cómo es que se ha ido esto implementando, ¿no? Fíjense que normalmente la publicidad se ha pedido a través de llenar un formulario, ¿no? Y lo presenta uno en la oficina registral, ¿no? Pero la idea es que hoy en día, en el marco de este concepto de gobierno digital, transformación digital, el administrador no tenga pues que acercarse a la oficina y que pueda pedir su solicitud de publicidad, ya sea desde su aplicativo móvil o ya sea desde una tablet, ¿no? de su computadora, ¿no? Y que lo pueda pedir, digamos, de forma rápida, sin necesidad de estar llenando un formulario físico, ¿no? ¿Ok? Después de eso, de que se genera la solicitud mediante una solicitud virtual, ¿no? Tiene que efectuar como corresponde el pago virtual, eso se conoce como la pasarela virtual. En algunos casos es una posibilidad que todavía se viene dando, porque hay personas que todavía quizás son renuentes al uso de las tecnologías, o porque también, y esto hay que mencionarlo, recordemos que en el Perú todavía no está garantizado el derecho al Internet, ¿no? Como se usa en la Unión Europea, ¿no? En el entendido de que hablamos del derecho a la conectividad, ¿no? Que el Estado tiene que asegurar de que todos tengan la posibilidad de poder conectarse, pero esto todavía está siempre en proceso de implementación. No todo el Perú nos permite garantizar la conectividad. Por eso es que en algunas razones cuando uno se aleja, falla la señal de Internet, ¿no? Entonces, como hay situaciones, realidades en las que por más que yo tenga diseñado el sistema para que yo pueda pedir mi publicidad desde el celular o de mi computadora, es que también se permite que uno pueda hacer el trámite presencial, ¿no? Pero tiene las mismas ventajas, ¿no? Si lo hago desde mi celular o la computadora o si lo hago de manera presencial, ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas? Que son las que ahora vamos a explicar ahora. Es que la información me llega, el certificado me llega a mi correo electrónico y además el certificado de publicidad tiene algunos elementos de seguridad que me permiten verificar la autenticidad del documento, ¿no? Que eso es lo que ahora vamos a explicar, ¿no?
Bueno, sin duda ventajas hay muchísimas, ¿no? En torno a este tema de la prestación de la publicidad bajo esta modalidad, ¿no? Primero que la solicitud es virtual, ¿no? Y esto reduce, obviamente, los tiempos, ¿no? También la forma de envío del certificado se produce de manera virtual y esto supone el ahorro en el papel, ¿no? Ya no tenés que estar imprimiendo, bastará de tenerlo en el aplicativo, ¿no? Por tanto, se producen ahorros de costos para el ciudadano, ahorros de costo de operación para la institución y sobre todo permite mejorar la supervisión de los procesos. Es posible ver de una mejor forma la trazabilidad del servicio, ¿no? Vamos a poner un caso o un ejemplo concreto, digamos, o de un tipo de servicio que fue quizás el que dio el primer paso, ¿no? Fue el primer piloto, recuerdo, ¿no? Y es el caso particular de un certificado compendioso, llamado certificado de vigencia de persona jurídica, ¿no? Eh, Dato importante antes de hablar de este tema, recordarles que ya teníamos a esa fecha el SPRL, ¿no? Incluso antes de la pandemia. El SPR, que se llama Servicio de Publicidad de Registro en Línea, era un servicio que permitía hacer la base de datos, que contiene los índices de los distintos registros, tiene un repositorio centralizado de imágenes de las partidas registrales y también de los títulos que están almacenados, que constan en formato digital de las distintas oficinas registrales, ¿no? Eso era lo que el SPRL. Pero aún en ese momento no se había previsto la posibilidad de expedir certificados compendiosos bajo esta modalidad, ¿no? De usar la huella digital, usar el correo. Estaba todavía en proceso, ¿no? Pero fue uno de los nuevos servicios que se logró implementar. Y esto es un poco, digamos, el resultado, ¿no? Una vez que se implementó este esquema que les acabo de comentar hace un instante, ¿no? De hacer la solicitud de manera virtual, ¿no? Pagarlo todo de manera virtual, ya una vez que se expide el certificado, en este caso el certificado de vigencia de poder, tiene un código QR, ¿no? Un número de solicitud que permite al tercero, al que quiere verificar la autenticidad del documento, poder tener la certeza, ¿no? De que el documento ha sido realmente expedido por la institución, ¿no? Entonces, esto además, este es el código QR, que ustedes lo pueden verificar, ¿no? Lo pueden ver ahí en grande. Se verifica cómo, de una forma muy sencilla. Uno entra a la página web de la SUNAR, ¿no? Ahí encuentra la opción que se llama verificar certificado, ¿no? Que además es un servicio totalmente gratuito, y usted lo que hace es ingresa ahí y le va a salir esta información. Basta con que usted consigne el tipo de publicidad que está pidiendo, la oficina, el año en que hizo la solicitud y el número de solicitud. Y con eso usted podrá ver y verificar, pues, la validez del certificado expedido, ¿no? Entonces, tiene muchísimas ventajas, ¿no? La forma en la que se brinda la publicidad hoy en día de un compendioso, ¿no? Y esto motivó que, como ya correspondía, que se extendiera a otros tipos de servicios, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, ya tenemos el CRI, el certificado de registro del número, que también es otro compendioso, ¿no? También el certificado positivo en el libro de testamentos, el certificado de vigencia de nombramiento, de curador, de apoyo, todo eso se ha ido implementando también bajo esta modalidad. Y lo que ha significado sin duda un avance importante también ha sido el certificado literal de partidas y el de búsqueda catastral, ¿no? Entonces, digamos que en esta etapa la tendencia es sin duda a que cada vez todos los servicios de publicidad, todos, se brinden bajo esta modalidad, ¿no? ¿No? Y tiene ventajas importantes, ¿no? La primera, la disponibilidad en la que uno puede acceder al servicio, que es 24/7, ¿no? Segundo, trámite en línea, ¿no? Basta con que yo me descargue el aplicativo y lo pueda pedir, ¿no? Tercero, sin duda, el ahorro del costo en tiempos de hacer el proceso en sí, y segundo, evitar que yo tenga que trasladarme hasta la oficina, ¿no? No necesito, pues, acercarme. Cuarta ventaja importante, yo lo puedo solicitar desde cualquier parte del Perú e incluso del mundo. Puedo estar fuera del país, igual puedo entrar al aplicativo, entrar al SPRL y poder solicitar la publicidad, ¿no? Entonces, tiene sin duda importantes beneficios, ¿no? Y el otro es que te envía la publicidad, el certificado compendioso, a tu correo electrónico, el que tú has consignado, ¿no? Y además lo puedes tener varias veces, ¿no? A diferencia del típico papel que se te entregaba, ¿no? Ahora, hay que mencionar algo que es importante, ya que estamos hablando de transformación digital y estamos un poco haciendo referencia a todo el cambio, el proceso que esto significó para la prestación de este servicio, ¿no? Hubo al inicio, sin duda,
una pequeña resistencia, por decirlo menos, ¿no? Ya que las personas están acostumbradas a tener el papel y el sello, ¿no? Tanto es así que incluso cuando recuerdo mucho que cuando las personas iban a las entidades financieras para, por ejemplo, mostrar una vigencia de poder, las personas que trabajaban en los bancos eran renuentes a aceptar una impresión simple, buscaban siempre el sello o la certificación. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, hablamos también del cambio en las personas, no solo en la entidad que presta el servicio, sino también en el ciudadano. Y además también en las personas que van a finalmente requerir de ese servicio, como puede ser la acreditación del ejercicio de un poder. Esto obviamente con el tiempo ha cambiado, ¿no? Ya es que hay un lenguaje claro de entender que los certificados digitales se pueden verificar con la plataforma que les acabo de mostrar hace un instante, ¿no? Esto ya se ha venido superando, pero recuerdo mucho al inicio, en la etapa previa de implementación, que había esta resistencia, ¿no? Esta suerte de no pensar en digital con relación a los documentos, ¿ok? Muy bien. Otro proceso de publicidad importante, sin duda, ha sido la famosa TIVE, más conocida como la tarjeta de identificación vehicular, ¿no? Esto también salió en el tiempo de la pandemia, en el 2020, ¿no? Claro, pues en vez de tener, ¿por qué tener? Yo me acuerdo que en esa fecha ya países como Argentina ya tenían implementado algo similar a una TIVE, ¿no? Esa tarjeta de propiedad vehicular, la tenían, y entraban al aplicativo, podían ahí verlo, ¿no? En el caso de Perú no tenemos una tarjeta de propiedad vehicular, tenemos una tarjeta no tenemos una tarjeta de propiedad, sino una tarjeta de identificación vehicular, ¿no? Lo que se muestra en la TIVE son los datos y características del vehículo, ¿no? No tanto el tema del propietario, ¿no? ¿Quién es el propietario? Pero bueno, la ventaja es que con la TIVE, que es esta electrónica, permite, por ejemplo, una mayor portabilidad, ¿no? Ya no tengo que estar buscando el papel o la tarjeta, el cartón, ¿no? Basta con que yo saque el aplicativo, ¿no? Además, el envío de la TIVE se envía al correo electrónico, con lo cual lo puedo tener ahí siempre. Hay mayor seguridad, ¿no? Firma electrónica, código QR, código de verificación. Todos estos elementos que tenían los compendios también se han trasladado a la TIVE, con lo cual ya se deja de lado el típico formato en plástico. Esto es importante también para la labor de fiscalización que hacía la policía, ¿no? Sin duda fue algo importante, ¿no? Para poder verificar con seguridad si realmente el vehículo tenía los datos que se consignaban, ¿no? Y esto también supuso por parte de la institución hacer todo un proceso de adaptación, de capacitación, para poder hacer un uso adecuado de esta plataforma, ¿no? Sin duda también esto fue algo muy importante, ¿no? Entonces, ya un poco para poder, digamos, a esta altura, sintetizar o concluir, podemos decir pues que esta transformación digital en el ámbito de la publicidad, para el caso particular de los certificados compendiosos, y también si incluimos aquí la TIVE, ha significado sin duda una optimización en el procedimiento, ¿no? Eh, También para el trabajador que se encarga de hacer el servicio de publicidad, ¿no? Y claro, se tuvieron que hacer unos ajustes, ¿no? Se tuvo que modificar el tubo de reglamento, también el reglamento de servicio de publicidad, para reconocer la emisión automatizada del certificado a través del SPRL, cosa que no se había inicialmente previsto, ¿no? Y aquí ustedes podrán ver un poco la imagen, ¿no? De lo que es ahora un certificado, ¿no? Literal, acá está el código QR, el código de verificación y la firma digital, ¿no? Todo esto sin duda ha ayudado a dar también mayores elementos de seguridad. Entonces las ventajas son muchísimas, ¿no? Cero papel, se reducen costos, el tema de tenerlo siempre disponible, ¿no? La seguridad ante todo, ¿no? Ahora, un tema aparte, vinculado al tema de publicidad, es algo que termina siendo también un desafío para el registro público, ¿no? Y es algo que quizás esperemos que pueda en algún momento cambiarse pronto, ¿no? Y es el tema de los famosos títulos archivados, ¿no? Tradicionalmente, históricamente, el registro peruano tiene la costumbre, ¿no? A diferencia de otros registros de inscripción realizada, el título no se devuelve, el título no se destruye, el título se almacena y se guarda, ¿no? Entonces uno llega a pensar y dice, caramba, si esto es así, va a llegar un momento en el que
y esto estaba ya dándose, en la que la institución tenía la necesidad de tener que alquilar o comprar espacio para poder almacenar todos esos archivos. Además, por el valor histórico que esto supone para la sociedad, ¿no? Entonces, se replanteó y fue necesario ver la forma en dejar de lado el concepto de título archivado para pasar a un concepto de llamado título archivado electrónico. Y en el año 2019 se dio esta directiva, ¿no? Que estuvo antes de la pandemia, ¿no? El objetivo era pues tratar de usar el sistema de la micrograbación de los títulos archivados, ¿no? Fue el primer piloto de los años 2012-2015, esto se ejecutó en Lima. Después lo que se buscó era tratar de unificar el procedimiento para brindar la publicidad de estos títulos archivados, tanto que los que están en el SIT como los que están siendo micrograbados. A ver, aquí sí quiero detenerme con algo importante. Ya estaba en ese momento el SIT, y el SIT supone estar frente a un título archivado con firma digital, ¿no? No hay soporte de papel, ¿no? Para poder construir una empresa o para de pronto poder escribir una compra-venta, ¿no? Estamos en la etapa todavía incipiente, entonces lo que se buscó con esta directiva era un poco eso, tratar de unificar, ¿no? Pero eso implicaba tener que micrograbar todos los documentos, todos los archivos, ¿no? Y esto supuso sin duda un reto importante, ¿no? La directiva entonces contempla dos escenarios, ¿no? Escenario 1, aquellos documentos que provienen del SIT SUNAR, por ejemplo, las compraventas, poderes, ¿no? Son empresas que tienen firma digital, por un lado, y por otro lado están los títulos ya en físico, en soporte de papel, que tienen esa suerte de tener que ser digitalizados, ¿no? En microformas para poder ser almacenados en un soporte digital. Entonces, esta directiva regula o alcanza a ambos títulos archivados, ¿no? Tanto el de firma digital como el de microformas, ¿no? Esto en algún momento fue algo importante de cara a la modificación que se hizo en el Código Civil, el artículo 2014, en virtud de la ley 30.313. Y lo digo ¿por qué? Porque como ustedes saben, este debate, ¿no?, de que hubo en torno a si para poder verificar, ¿no?, la patología, la vicisitud del acto causal, bastaba con ver el asiento del registro o era necesario ir al título archivado. Hasta antes de la ley 30.313, ¿no?, la posición institucional del registro era que bastaba con ver el asiento, ¿no? Y también así nos lo habían enseñado a nosotros que hemos tenido oportunidad de tener clase con la doctora Bendaño y otros especialistas en el tema, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica, en la jurisprudencia de los jueces, se le daba más peso al título archivado. Era necesario que el que alegaba tener buena fe tenga que revisar sí o sí el título archivado. Lo cierto es que al final se produjo la modificación, podemos estar en desacuerdo, ¿no?, pero ya está implementado. El 2014 el Código ya nos habla del título archivado, ¿no? Y segundo, además, el Tribunal Constitucional, a propósito también de la sentencia, aunque no lo diga, pues no ha puesto en telejuicio esta opción de que el archivado no deba de verse, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿por qué les planteo todo esto? Porque en algún momento las entidades financieras exigían la necesidad, justamente a propósito de esta modificación que se hizo, de tener acceso a los archivados. Pero claro, de ir y buscar un archivado es complicado, ¿no? Imagínense sacar los documentos, demora tiempo. Entonces, imagínense que el título ya esté digitalizado. Y claro, ahí bastará con brindar la publicidad, ¿no? Pedirla en línea, ¿no? Y que te llegue a tu correo todo el legajo, todo el título, ¿no? Entonces, sí fue de interés, recuerdo muchísimo las entidades financieras, de poder tener una publicidad de los títulos archivados digitales electrónicos. Pero eso también supuso otro reto para la entidad pública, y es el tema de asegurarse que la información micrograbada, ¿no?, digitalizada, no afecte pues el derecho a la intimidad o privacidad, ¿no? Entonces ahí hay todo un proceso que también tienen que implementar, ¿no? Porque no se puede proporcionar toda la información por proporcionar, porque hay información que puede estar de pronto protegida por esta información protegida por el derecho a la intimidad, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí está el proceso de micrograbado para los títulos físicos en soporte de papel, ¿no? Entonces, en aplicación del decreto legislativo 681, ¿no?, hay un proceso de micrograbación donde se tiene un featario que es el que va a dar fe de que el soporte de la microforma corresponde con el original, ¿no?
y después se va a almacenar, ¿no?, una suerte de microarchivo, ¿no? A ver, algunas disposiciones generales que también trae esta directiva para lo que serían los títulos archivados electrónicos es también implementar, porque lo que se hace es brindar, una copia literal de ello, un código de verificación, un código QR, una firma rúbrica del servidor competente, ¿no? Similar a lo que ya se venía trabajando con el tema de la publicidad compendiosa, ¿no? Entonces, nuevamente, se requiere tener un código de verificación, un código QR que permita poder verificar la autenticidad del documento, ¿no? Cosa que también ya lo hemos venido explicando. Algunas reglas o que están previstas en la directiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El contenido del título archivo electrónico, ¿qué contiene? Bueno, claramente será el título que contiene el acto causal que dio mérito a la inscripción, acompañado, de ser el caso, incluso de alguna decisión de segunda instancia o los informes técnicos que pueda expedir catastro, ¿no? Como cualquier título, ¿no? También comprenderá la solicitud de inscripción, ¿no? Incluyendo también donde obra obviamente el pedido de la rogatoria, ¿no? En cuanto al acceso, puede ser a través de tres modalidades. Uno es la visualización, uno puede acercarse, no quiero pagar por cada hoja, sino me acerco y lo veo simplemente. Otro puede ser una copia informativa, ¿no?, sin valor alguno, y la última, que es la que acabo de hacer referencia, con el código QR, con el código de verificación, que es el certificado literal, que tiene un valor, ¿no?, adicional, ¿no? En el caso de la visualización puede ser verbal, ¿no?, de acuerdo con el reglamento de publicidad. El procedimiento es bastante sencillo, uno lo paga en caja, imprime el reporte, lo valida el usuario y se ponen los derechos registrales, y el plazo, y esto es interesante, para consultar el código de verificación es de 90 días calendario. Es como que desde que se emite el certificado, conteniendo todo el título archivo electrónico, hay un plazo de 90 días para poder validar. Después de ese plazo ya no tendría posibilidad de poder verificar la autenticidad del documento. Bueno, y aquí está, para que se hagan una idea de la cantidad de documentos y papel que habría que procesar, ¿no?, que micrograbar, ¿no? Estamos hablando de muchísima información, de un montón de folios, y esto es un poco la proyección que se había hecho en su momento para poder, por cada año, micrograbar la distinta información de los distintos registros jurídicos, ¿no?, donde claramente pues, se ve aquí que propiedad inmueble, perdón, bienes muebles, tiene la mayor cantidad de documentos por micrograbar, ¿no? Y esto es algo que tiene que ejecutarse sí o sí, porque de lo contrario, se estima que el registro va a tener que ya comprar terrenos o alquilar terrenos para seguir almacenando la cantidad de documentos que se vienen dando. Lo importante, y con esto cierro esta primera parte de la exposición, es evitar un poco lo que ustedes ven acá, ¿no? Esto de tener documentos por todos lados, ¿no? Generar un hacinamiento que imposibilite a los trabajadores del servicio poder estar en condiciones dignas, ¿no? Y esto además llama, ojalá, a que puedan perderse documentos, ¿no? Entonces, la digitalización del archivo es una necesidad, es una realidad que tiene sí o sí que darse. Es una labor que toda gestión debería sí o sí implementar, ¿ok? Muy bien. Entonces, hacemos una primera pausa para ya después de la pausa de 10 minutos continuar con el tema de la inscripción registral, ¿ok? Bien, muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Vamos a retomar la sesión del día de hoy. Estamos hablando acerca de transformación digital en los registros públicos y habíamos ya hablado sobre el servicio de publicidad registral. Nos toca ver ahora el servicio de inscripción registral, ¿no? Voy a compartir nuevamente las diapositivas que he tenido bien preparadas para ustedes. Las pueden ver ahí. Ok, y vamos a hablar entonces de cómo es que la transformación digital se ha venido dando en el ámbito de la inscripción. Hay muchas cosas que se pueden decir, cabe mencionar, pero me voy a centrar quizás en la más importante, ¿no? Y es en el tema, sin duda, del SIT-SUNAR, o la presentación telemática, o la presentación digital de los títulos, ¿no? Ya había un antecedente en torno a la posibilidad de poder hacer algún tipo de presentación electrónica. Yo recuerdo que era en el caso particular, por ejemplo, podría ser el caso de las reservas, el caso de las rectificaciones, ¿no? Pero es a partir del SIT en el que de pronto ya el registro da un salto importante, ¿no?
Había también, cabe mencionar, un sistema llamado módulo notarios, que era un sistema informático que permitía a los notarios indicar quiénes eran sus dependientes o terceros autorizados para poder presentar instrumentos notariales al registro. Esto era vital de cara a darle, digamos, viabilidad a esta séptima disposición complementaria y transitoria que regula la famosa presentación cautiva, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hay una norma en la ley notarial que decía, pues, o que dice que un notario solo puede presentar directamente el título al registro, o lo puede hacer a través de un presentante o un tercero, siempre que lo indique, ¿no? Y para poder verificar si era realmente el presentante, lo que había que hacer era pues verificar el módulo notario, ¿no? Pero esta suerte de presentación cautiva, a mi modo de ver, hoy en día pues ha caído en desuso, ¿no? ¿Por qué? Porque la tendencia ya no es a que el notario o su presentante vaya físicamente al registro y presente los títulos, de inscripción me refiero, ¿no? Esto ha cambiado con el SIT SUNAR, ¿no? Que es una plataforma de servicios que permite realizar el procedimiento de inscripción a través de la presentación electrónica de documentos con firma digital del notario. Aquí está un poco la definición, ¿no? Que le hemos sacado de la directiva, la define como un servicio digital que permite además generar, porque se habla de generar porque la labor se hace desde la notaría misma o desde la institución que genera el documento electrónico con la firma digital. Luego está la presentación misma, ¿no? Porque se presenta de manera telemática o electrónica, ¿no? Se evita el tener que trasladarse a la oficina correspondiente. La tramitación también, ¿no? Ya que la forma en que se va a hacer el procedimiento, todo está en el marco de lo que es el SIT. Y finalmente la etapa de la inscripción, de cierre del título, ¿no? Y dato importante es que una de las consecuencias derivadas de usar la plataforma digital es que el resultado del producto es tener un documento electrónico con firma digital. Documento electrónico con firma digital que, como acabamos de ver antes en el tema de publicidad, se puede también brindar, ¿no? De una manera mucho más ágil, rápida, a las personas que lo requieran, ¿no? Entonces, sin duda es un cambio importante de paradigma en la forma en la que tradicionalmente se venían presentando los títulos a los registros, ¿no? Ventajas hay muchas, muchísimas. La primera es, al interior de la institución, simplifica el procedimiento interno, ya que la forma en la que se procesa la presentación, desde que va el ingreso del título a la ventanilla del diario de la oficina, hasta llegar a la carga laboral del registrador para su calificación, ya ha habido un recorte importante en términos de tiempo y costo. Ya no tengo que llevarlo físicamente, ¿no? Esto viaja automáticamente en línea en el sistema, ¿no? Segundo, un tema que ya es más institucional, suprime esta suerte de trámite de oficina de receptores de destino, ¿no? Claro, por ejemplo, yo me encuentro en Tacna y quiero inscribir algo en Lima, ¿no? O en Tumbes, ¿no? Entonces, para evitar yo viajar, yo presento el título en Tacna, ¿no? Que sería la oficina receptora, indicando que la oficina de destino debería ser Lima, con lo cual tenía que pagar el costo adicional del courier para que el título pueda llegar, ¿no? Y así yo evitar viajar, ¿no? Esto podría parecer pues una gran ventaja para el administrado, pero ya pues con el SID ya no es necesario. Basta donde cualquier parte en la que uno esté para que el notario pueda presentarlo, ¿no? O sea, ya no tengo que hacer ese trámite de oficina receptora y destino, ¿no? Ya no se requiere, ¿no? Otra cosa importante, conforme acabamos de ver, es el acceso inmediato al título archivado, ¿no? Y esto permite a través de esta directiva que las personas puedan rápidamente obtener la publicidad de un título archivado electrónico. Sin duda, y esto es algo que se ha resaltado por varios especialistas en la materia, es que el SIT es hoy en día el mecanismo más eficiente para garantizar la seguridad jurídica, ya que en alguna medida pues, evita o previene la falsificación de documentos o la suplantación de identidad de los presentantes. Les mencioné hace un instante de la presentación cautiva, ¿no? El propósito de exigir que sea el propio notario o el dependiente el que lleve el instrumento público natural del registro era pues para evitar pues entre que el documento salía a notaría y llegaba al registro, que el documento notarial, el instrumento notarial pueda ser adulterado, puede ser manipulado, puede ser cambiado. Entonces el propósito de la presentación cautiva era eso, ¿no? Evitar que el documento
entre que sale el notario y llega al registro, pues sufra alguna variación indebida y no correcta. Pero ya con el SIT, esto simplemente se atenúa, por no decir que desaparece, ¿no? Porque ya el instrumento viaja directamente a la notaría hasta el registro. La única posibilidad de que pueda haber una suplantación, un fraude, es que el propio notario autorice o permita o le quiten el identificador, ¿no? O él comparta, ¿no? Cosa que hubo un caso, ahora que lo menciono, donde hubo un notario que alegaba pues que habían hackeado o habían supuestamente alterado, pero después se verificó pues que un presentante, un dependiente, un trabajador de notaría había hecho un uso indebido, cosa que supuso para él una responsabilidad, ¿no? Porque el notario no puede compartir su clave, su acceso para mandar documentos al registro público, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Optimiza el proceso de calificación, ya que se reduce sin duda los tiempos de atención, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es para los que trabajan en el registro, no hay más tranquilo y seguro que calificar un título digital que uno que está contenido en soporte de papel, porque siempre está este riesgo que pueden falsificar firmas, sellos, a funcionarios, incluso al propio notario. Entonces ya con un documento SIP hay mayor seguridad para incluso para la calificación misma, ¿no? Y un dato adicional es que esto contribuye también a esta política de interoperabilidad que el Estado quiere implementar, ya que se encuentra integrado con sistemas informáticos de otras instituciones como RENIEC, como SUNAT o el Ministerio de Producción, para el caso particular de la constitución de empresas, ¿no? Ok, dato complementario a lo ya señalado es que cuando ya estaba el SIT, ya se estaba implementando, en paralelo, ¿no? Se dieron unas normas importantes, ¿no? Unas que ya acabamos de comentar, por ejemplo, el decreto legislativo 1272 que ya estaba modificando la ley 2744 en la medida que admitía la existencia de un procedimiento administrativo electrónico. También salió el decreto legislativo 1412, esta ley de gobierno digital, que promueve pues un uso transversal de las tecnologías digitales. Todo el Estado debe usar, con lo cual ya el CIT estaba yendo un poco en esa línea, ¿no? Y lo último, que luego vamos a comentar también, es el caso particular del decreto legislativo 1409, este decreto que crea esta sociedad anónima cerrada simplificada, llamada como SACS, y que como sabemos, deja de lado, entre otras cosas, la escritura pública como instrumento idóneo para poder constituir esta empresa y opta por la modalidad de un documento privado con firma electrónica por los accionistas o los que fundan la empresa, ¿no? Y esto se hace a través del SIP, ¿no? Es un dato importante porque es la primera vez que una norma de rango legal, como es el decreto legislativo 1409, incorpora el uso de la herramienta SIP para poder presentar de manera telemática los registros, los títulos del registro. Lo que tenemos aquí a continuación es un poco la secuencia de los momentos en los que el SIP se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Fíjense que hubo una primera etapa en la que se creó el SIP. Estamos en el año 2014. El primer acto registral que se contempló como uso de presentación telemática fue la constitución de una empresa, ¿no? Y es más, en ese momento era algo facultativo, o sea, era, digamos, a criterio del notario, pero de los interesados, ¿no? Podían usar o no el instrumento público notarial y presentarlo bajo esta modalidad. Ya después hubo una segunda etapa, entre el año 2015, 2017, ¿no? 2016, 2018, ¿no? En las que ya se empezó a ampliar a otro tipo de actos, ¿no? Ya entraron también aquí, por ejemplo, actos de mandatos y poderes, compra-venta de vehículos, y en el ámbito de predios también, donación, dación en pago, anticipo legítima, permuta, transferencia, posesión, etc. Pero sigue siendo algo facultativo, salvo el caso particular en ese momento de Callao y Chiclayo y Lima, donde para el caso de mandatos y poderes ya era obligatorio. Y luego podemos decir que hay una tercera etapa en la que se saca una directiva, que luego vamos a comentar, la directiva 002 del 2019, en la que sin duda pues constituye un aporte importante en la regulación de la presentación vía SIP, ¿no? Incorpora además nuevos actores en la presentación de este título, ¿no? Y ya obviamente aquí el procedimiento registral se enmarca en un procedimiento electrónico, es un paso importante, por eso esta directiva.
Y por último, que sería, digamos, esta cuarta etapa, en la que ya una vez hecha la mejora en la normativa, estamos en una etapa en la que ya la institución toma la decisión de ampliar el CID a más actos, a más registros jurídicos, ¿no? Incluso, y aquí viene lo importante, se habla ya del uso exclusivo y obligatorio, ¿no? Solo por poner un ejemplo, aquí tenemos una resolución del año 2022, ¿no? de este año, ¿no? En la que la superintendencia dispone que los partes notariales que contengan actos a tramitarse en el registro de predios a nivel nacional se deben expedir en firma digital y se tramitan exclusivamente a través del CID. O sea, ya aquí estamos en un ámbito en lo que es sí o sí obligatorio. Actos como puede ser la donación, el anticipo, la compra-venta, la permuta, hecho uso, hecho habitación, usufructo. Ya estamos en una etapa en la que ya es obligatorio para la mayoría de los actos el uso de la herramienta del CID. Es cierto que aquí hubo todo también un tema de adaptación entre los notarios y los ciudadanos, ¿no? Y esto quizás tuvo mayor importancia en algunas zonas del Perú, ¿no? Donde, como les comentaba, la conectividad no está garantizada. Yo recuerdo que algunos notarios en algunas zonas de la selva comentaban que tenían dificultades para poder de pronto usar la herramienta del CID, pero hoy en día eso ya está, digamos, en teoría superado por lo menos, y ya termina siendo obligatorio el uso de del CID para determinados actos, ¿no? La tendencia es a que casi todos los actos en el registro sean usados mediante la plataforma del CID, ¿no? A ver, como les decía, ya un poco entrando al tema normativo, el tema de la directiva, esta directiva que es muy importante, amplía los presupuestos para afiliarse al CID. Ya no, acá hablamos solo del notario, aquí estamos hablando de un funcionario público, un juez, ¿no? También estamos hablando de un ciudadano o una persona jurídica, se crea el CID ciudadano, ¿no? Y esto también se da en el marco, pues, de las SACs, ¿no? Estas sociedades anónimas cerradas simplificadas en las que ya se permite, se autoriza que pueda constituirse una empresa bajo esta modalidad mediante la firma digital de los accionistas fundadores, ¿no? Un poco aquí lo que tenemos es simplemente el procedimiento, ¿no? Cosa que se ha ido simplificando con esta normativa, ¿no? A grandes rasgos, y para no detenernos mucho en este tema, podemos decir que hay momentos, o tres momentos previos a la presentación electrónica. La primera es en la que se necesita el certificado digital vigente, ¿no? Que es la etapa de la generación del documento, la etapa del acceso, ¿no? Hay que generar una cuenta, un usuario y contraseña en el SID, es algo muy sencillo, se aceptan los términos y condiciones, se crea una cuenta y con eso uno ya puede tener, una vez que tiene un usuario, un perfil creado, puede presentar el documento. Luego está la etapa importante que es la firma digital, que es lo que convierte el documento en electrónico. Cabe señalar que la firma digital tiene la garantía de integridad, de autenticidad y no repudio, ¿no? Vale lo mismo que cualquier firma escrita, ¿no? Luego está la etapa en la que se produce la verificación, ¿no? Hay una comprobación de ese certificado digital, ¿no? Para estar seguros de que realmente la firma corresponde a la persona, ¿no? Y por último, ya vendría el tema de la presentación electrónica, ¿no? La cual está disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, ¿no? Cabe aquí mencionar que por el principio de prioridad preferente hay que asegurar y respetar el estricto orden de ingreso de los títulos, ¿no? O sea, tampoco es que uno, si bien presenta en cualquier momento, no es que no se deba respetar la prioridad obtenida, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí hay rápidamente algunas mejoras que se han venido dando, por ejemplo, en torno al uso del CID, ¿no? Ya estamos aquí frente a documentos con firma digital, el uso del DNI por los registradores, todos los que trabajan en el registro han tenido que ya usar el DNI electrónico. Bueno, ahora un poco ha cambiado el tema por el uso de la modalidad remota del trabajo, ¿no? Esto también es interesante, se abre la posibilidad, ¿no?, de que la DTR pueda dar algunos lineamientos para la calificación de competencia nacional, ¿no? Este es un proyecto que siempre el Registro Público ha querido implementar, ¿no? El permitir que los registros puedan calificar a nivel nacional, ¿no?, los títulos SIP, ¿no? Claro, porque como uno puede acceder a la base, a la plataforma, el SIP contribuye a ello, ¿no?
Entonces, esto es algo que está siempre como una posibilidad de implementación, ¿no? Lo que permitiría, pues, distribuir la carga, ¿no? Donde haya necesidad de atender títulos por la urgencia, pues, de pronto que un registrador de otra zona lo pueda atender de una forma mucho más rápida, ¿no? En cuanto a la calificación registral, el artículo 7.4.1 de la directiva nos dice lo siguiente, ¿no? Las instancias califican el título sobre la base del documento electrónico firmado digitalmente. Y acá viene algo importante, ¿no? Que era necesario decirlo, ¿no? Sin requerir, para dicho efecto, el soporte de papel, la acreditación de la identidad o la manifestación de voluntad de los firmantes, ¿no? Claro, lo que ocurría es que a veces, esto ya se ha superado tremendamente, era cuando se estaba frente a un título de cita y había esta duda, no sé, pues infundada quizás, pero duda finalmente, se volvía a pedir información para verificar la autenticidad del documento, ¿no? Y para eso esta directiva claramente lo prohíbe, ¿no? Si el documento es electrónico y está firmado digitalmente, ya no se tiene que pedir ningún tipo de acreditación de entidad, nada de verificar la manifestación de voluntad de los firmantes, ¿no? Porque como se explica en la ley 27269, la firma digital garantiza, ¿no? Lo que decimos hace un instante, no repudio la autenticidad, ¿no? Del documento, ¿no? Ok, a ver qué más tenemos por aquí. Ajá, aquí hay un tema vinculado ya a la segunda instancia, ¿no? El recurso de apelación, nos dice el día, también requiere firma digital titular en la cuenta usuario. Las notificaciones son por correo electrónico, ¿no? Esto aquí no hay ninguna novedad. Hubo un tema a discutir con relación al tema de la segunda instancia, porque eran aspectos que no han estado regulados, ¿no? En la versión primigenia directiva. Y surgen algunas dudas con relación, por ejemplo, a la figura del desistimiento de la apelación y cuando se pide el uso de la palabra por parte del abogado. Estamos aquí en el ámbito de la segunda instancia. Artículos 149 y 155 de tu reglamento, ¿no? Entonces, en torno a esto, se plantearon algunas posibilidades, ¿no? En ese momento, ¿no? El artículo 9.1 dice lo siguiente: en tanto no se concluya con la habilitación del sistema informático, se podrá admitir el ingreso de documentos en soporte papel, ¿no? Entonces, una primera posibilidad era, ok, como aún no está implementado la figura del desistimiento de apelación, habrá que admitirlo en papel. Pero es algo discutible, porque la idea es mantener todo el soporte en formato digital, ¿no? Otra alternativa de alcance más colaborativo es, atendiendo al tipo de acto, se podría recurrir al titular de la cuenta usuario para que presentar dicho documento. Esto es como decir, si yo me quiero desistir de la apelación, tendría que buscar al notario o al juez o al que mandó el documento pidiendo que también, aprovechando su cuenta, pueda, digamos, hacer el desistimiento de la apelación, ¿no? Una tercera posibilidad, y esto es más interpretación, de acuerdo con el artículo 7.1 de la directiva, es que podría entenderse que dichos documentos no forman parte del título electrónico, ¿no? Como cual, por ejemplo, la inscripción, documentos que sustentan la inscripción, cosa que sin duda no es aceptable, porque el desistimiento de recurso de apelación es algo de suma importancia. Podríamos discutir con relación al pedido del uso de la palabra, ¿no? Pero en torno al tema del desistimiento, creo que no, que sí debería considerarse, ¿no? Otra posibilidad es ya la informática, que es digitalizar dichos documentos, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Bueno, lo cierto es que hubo una modificación, y ahí quiero llegar, de esta directiva. En el año 2021, la directiva salió en el 2019, una modificación, una mejora importante, y para entender hacia dónde apuntaba la modificación de esta directiva, es vital referirnos a la exposición de motivos de la misma, ¿no? Y aquí hay un cambio importante, ¿no? Y es también para poder discutir, ¿no? Si era o no correcto utilizar esta directiva del CID para poder incorporar o hacer algún tipo de mejora. A ver, vamos un poco a explicar de qué va este tema, ¿no? El procedimiento registral, y eso se indica en esta parte de los considerandos o la exposición de motivos, tiene algunos escenarios en los que hay algunos actos que llegan al registro que no necesariamente utilizan un instrumento público notarial. Por ejemplo, para que me entiendan, la reserva de preferencia registral. Por ejemplo, la rectificación por error material, ¿no? Y también hay actos como podría ser la transferencia por sucesión intestada, ¿no? Esta en la que ya está inscrito los herederos en el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Y lo que yo quiero es, a propósito de la inscripción de la sucesión intestada,
hacer la inscripción de la transferencia de un dominio. Yo no tengo que presentar nada, simplemente presento una solicitud, ¿no? O, por ejemplo, la adjudicación de bienes a consecuencia de la sustitución del régimen patrimonial, ¿no? Entonces, o fusiones entre personas jurídicas. El punto es que se logra identificar que hay algunos actos en el registro que por su naturaleza, por el tipo de documento, pues son solicitudes que no necesariamente están contenidas en un instrumento público. Con lo cual, lo que se intentó con esta modificación es que para estos casos particulares, tratar de incorporarlos en esta directiva, ¿no? Y es así que, por las ventajas que ofrecen, ¿no? Entonces, como indica la exposición de motivos, mediante el CIF-SUNAR, el título electrónico llega directamente a la carga laboral del registrador y el asiento de presencia se genera automáticamente, un poco recargando las ventajas y bondades que ofrece, es que surge la necesidad de modificar esta directiva con el propósito de reconocer, fíjense, la generación, presentación, trámite, inscripción de un título electrónico. Ajá, aquí hay que ser bastante cautos con el término, ¿no? Una cosa es un título CIT con firma digital y otra cosa es un título electrónico, ¿no? Y para tal efecto, se abre la posibilidad a través del CIT de que un ciudadano pueda presentar estas solicitudes, ¿no? Por rectificación rematerial, por transferencia de porción intestada, ¿no? Y en general, todas las que he mencionado, que no necesitan de un instrumento público. Entonces, esta directiva, lo que hace es incorporar el uso de títulos que estén, o solicitudes, contenidos con firma electrónica, ¿no? Fíjense lo que dice la directiva, el 6.3. La firma electrónica se emplea para fines de generar solicitudes mediante información estructurada que permitan la extensión de una inscripción sobre la base de la misma solicitud. La firma electrónica acredita la manifestación de voluntad del administrador conforme a lo previsto con el artículo 141.A del Código Civil. Y la cuarta disposición complementaria del Decreto Supremo 026-2006. O sea, ¿qué es lo que ocurre acá? Para entender un poco, el CIT-SUNAR o la directiva estaba pensado siempre en firma digital, pero aquí se reconoce la posibilidad de usar todo este procedimiento, este flujo, todas estas reglas para también incorporar el uso de documentos que contengan firma electrónica, que no es lo mismo que firma digital, ojo, no es lo mismo, ¿no? Para tal efecto, dice el 7.10, que es otra norma importante, dice lo siguiente: ¿cómo se operativiza, cómo se tramita esto? Para generar títulos con firma electrónica, el ciudadano, el administrado, previa creación de su cuenta de usuario y contraseña de seguridad, completa los datos de solicitud electrónica sobre el acto inscribible habilitado en el CIT-SUNAR, ¿no? O sea, tiene que usar el CIT-SUNAR para poder presentarlo, ¿no? Y aquí podemos decir que se incorpora, por ejemplo, también el reingreso, el descuento total o parcial rogatoria. Se van el pago de liquidación. Entonces, digamos que en esta parte de la directiva también va ampliando a otro tipo de supuestos. Y aquí cabe la pregunta, aunque la directiva no lo diga expresa, es si a propósito de los cambios formulados podría también contemplarse aquí el desistimiento de apelación. Aunque claramente la norma no lo diga expresamente, ¿no? He revisado la directiva antes de tener con ustedes esta sesión y no he encontrado un dispositivo que en forma expresa diga que se admita la posibilidad del desistimiento de la apelación. Pero podríamos hacer una interpretación, digamos, amplia y entender que también estaría comprendido, ¿no? Ok. Saliendo del tema de la directiva, y con esto cerramos el tema de inscripción registral, vamos a comentar otro caso importante, que es el caso de la SAC. Ya habíamos dicho hace un instante que a partir de la implementación de esta nueva modalidad se utiliza pues el uso de la firma digital, ¿no? Para el acto constitutivo, donde los socios, gerentes directores, los accionistas son los que se van a encargar de firmar. Se necesita tener el DNI electrónico, se necesita tener el certificado expedido por la RENIEC que lo habilita para poder usar esta plataforma. Se utiliza o se llega a través del SIT, ¿no? Para ese momento de la constitución de la SAC es importante tener claridad en cuál es la denominación, cuál es el monto del capital, cuál es el periodo de vigencia de la persona jurídica, que por lo general es indeterminada, cuál es el objeto, ¿no? Toda esta información ya debe tenerse al momento de constituir, ¿no? Pero sin duda podemos afirmar que esta modalidad, que hay muchas cosas que se pueden discutir
en torno a si es o no una modalidad correcta. Lo cierto es que a la fecha se han venido inscribiendo más o menos más de 800 empresas bajo esta modalidad, en las que se prescinde del instrumento notarial como instrumento que contiene el acto constitutivo fundacional de la SACS, ¿no? Entonces, esto genera una ventaja importante, porque en términos de tiempo, el plazo que se ofrece o se promete es de 72 horas, ¿no? Entonces, segundo, la disponibilidad, la accesibilidad es permanente, 24/7, ¿no? En cualquier momento las personas interesadas pueden constituir. El plazo de inscripción es 72 horas, todo es mucho más rápido, ¿no? Con lo cual, sin duda, constituye una mejora también importante. Es un aspecto, digamos, novedoso desde el punto de vista de la constitución de empresas, pero que hoy en día ya se ha venido implementando, ¿no? Okay. Muy bien, y ya para ir cerrando, porque estamos ya con el tema de los tiempos, vamos a hablar rápidamente de algunos otros servicios que están orientados más a la atención del ciudadano y que podrían estar dentro de esto que hemos señalado, nuestras ideas en torno a lo que es la transformación digital, ¿no? A ver, bueno, la primera de ellas, por comentar, sin duda, es el propio aplicativo del App Sonar, ¿no? Cogemos el equipo móvil y ahí podemos encontrar una serie de servicios que están conectados, ¿no? La alerta, la consulta de títulos, búsqueda de personas jurídicas, en fin, todo eso está contenido en el aplicativo App Sonar, ¿no? Que es algo que deberían todas las personas tenerlo para poder tener mayor accesibilidad a las ventajas y servicios que brinda el registro público. Luego está el Síguelo, ¿no? Este sistema de seguimiento, de trámite de inscripción, que es muy importante y que lo usan muchísimo los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el Síguelo permite ver la trazabilidad del título de forma remota e inmediata. Yo puedo saber exactamente en este momento, entrando a la plataforma del Síguelo, en qué estado está mi título, en qué estado está mi publicidad que yo he pedido, quién lo tiene, ¿no? Entonces tiene una ventaja importante. Además, permite ver cierta información, como puede ser el informe de catastro, el asiento de inscripción, las distintas escalas de observación, ¿no? Incluso también el monto de los derechos por devolver, que esto es algo muy importante, ¿no? Entonces aquí se transparenta la información, se permite ver la trazabilidad del estado del título. Es como ver en qué estado está tu expediente, bueno, aquí lo haces a través del SIGEL, ¿no? Y esta sin duda ha sido un aporte importante para el administrado desde el punto de vista de transparentar la información y poder conocer en qué estado está el trámite de inscripción o de publicidad. Bueno, aquí está la forma de acceso al siglo, que es muy sencilla, ¿no? Basta con colocar la oficina registral, el número del título, el año del título, y con eso ya será suficiente. Y como se les ha explicado, esto permite descargar el asiento del registro, la esquela de observación y también el informe técnico de catastro, ¿no? Y además es de ámbito nacional. Es muy, muy valioso esta herramienta digital, ¿no? Bueno, una que ya también era relativamente antigua es la consulta vehicular, ¿no? Es otra herramienta que se tiene que permite verificar los datos del vehículo de manera inmediata, ¿no? No tengo, y además es gratuito, no tengo que apersonarme al registro para obtener dicha información, ¿no? Basta con colocar la placa y el código CAPTCHA para poder yo descargar la información correspondiente respecto a un vehículo, ¿no? También hay esta herramienta que se llama consulta de solicitud en línea. Esto está pensado para el tema de publicidad, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que permite conocer el estado de las publicidades, ¿no? Y saber quién lo tiene y en qué estado va, ¿no? También es importante. Esto es algo nuevo y esto es el caso particular del registro de predios, ¿no? En el ámbito del registro de predios, hay actos que suponen la inscripción de lo que se conoce como la declaratoria de fábrica. Y esto a su vez puede suponer también actos como demolición, subdivisión, independizaciones, en fin, una serie de actos que implican una mutación, una variación en la construcción, ¿no? Como sabemos, para poder construir en el Perú se necesita tener una licencia de edificación, de construcción. Hago un trámite al amparo de la ley 29090, tramito ante la municipalidad a través del FUE, ¿no? Pero como también sabemos, la realidad nos ha llevado a ver que las personas no necesariamente piden permiso a la municipalidad para poder construir. Y lo que se viene dando, como saben ustedes, es el fenómeno de la autoconstrucción. La gente construye, edifica y después intenta regularizar.
Bueno, en el proceso de regularización de las construcciones, de las edificaciones y otros actos derivados que implican el saneamiento físico y legal del predio, juega un papel importante el verificador responsable, que es ese arquitecto o ingeniero que está debidamente acreditado por la SUNAR y que tiene esa potestad de poder tramitar estos documentos ante el registro público. Entonces, era importante poder saber, o que los que estén interesados para este caso particular de actos, por ejemplo, declaratoria de fábrica, independizaciones, demoliciones, acumulaciones, etcétera, en las que intervengan los verificadores responsables, saber si están o no habilitados. Entonces, lo que permite este servicio, que además es gratuito, es tener acceso directo a la información de los verificadores inscritos y que estén activos, ¿no?, en las distintas zonas registrales. Creo que sin duda esto puede también ayudar a poder identificar qué arquitecto o ingeniero está habilitado para poder tramitar. Porque de no estar habilitado, de no estar activo, ¿no?, obviamente podrá el título ser observado, sino tachado, ¿no?, ya que no está debidamente activo, ¿no? Muy bien. Esto era algo interno, pero que se ha exteriorizado para el bien de los usuarios, ¿no? Bueno, eso también es un servicio ya bastante antiguo, ¿no? El directorio de personas jurídicas a nivel nacional. Quiero escribir la reserva de la denominación. Ya, pero ¿cómo saber si el nombre que escogí ya existe en el registro, ¿no?, ya tiene prioridad? Bueno, una forma de hacerlo es yendo al directorio de personas jurídicas a nivel nacional y ahí podré, colocando la razón o la denominación que yo quiero colocar a mi empresa, podré yo descartar si está ya en obra de manera escrita en forma previa, ¿no? Con lo cual, esto también es de bastante utilidad, ¿no? Y además es un servicio también gratuito. Acá está igual lo mismo, consulta de recibo de denominación social, también se puede verificar eso cuando ya se ha pedido. Esto lo vimos hace un instante, cuando lo que yo quiero es verificar la validez del certificado. Nuevamente coloco la solicitud de publicidad, el código de verificación, el número, y con eso busco, ¿no?, para ver si realmente el certificado tiene o no, es auténtico, ¿no?, ha sido expedido por la institución pública, ¿no? Esto es una novedad que se implementó hace algunos años, que creo que también es de mucha utilidad, pero que no se da mucha difusión, y es la consulta de propiedad, ¿no? Yo aquí puedo verificar quién es el propietario, el titular de un predio, ¿no?, con la consulta de propiedad, ¿no? Para ello, solo tengo que indicar los siguientes datos, ¿no?, el DNI del titular registral, la fecha de emisión, y con eso los apellidos, y con eso yo podré hacer la búsqueda, ¿no? Y es una búsqueda además gratuita, ¿no? Automáticamente el sistema se conecta con la partida y yo puedo levantar la información y ver quién es el propietario. Eso también permite, por ejemplo, verificar qué partida registral es la asociada, ¿no? Con lo cual aquí ya no tengo que hacer esa búsqueda, ¿no?, que hacía de índices para poder verificar quién es el propietario de la registral, ¿no? Bueno, cómo no mencionar la alerta registral, ¿no?, que es también un servicio importantísimo para el tema de la seguridad, ¿no? En la medida que te va avisando exactamente cualquier movimiento que pueda haber en torno a a tu partida registral, si se presenta algún título, ¿no? Y esto comprende no solo el registro de predios, sino también otros registros jurídicos, como puede ser la persona jurídica, mandos y poderes, y propiedad vehicular, ¿no? Hubo mejoras a la alerta registral, también hay la posibilidad de tener alerta publicidad, y aquí sí habría que hacer una referencia importante a este servicio gratuito, ya que el Tribunal Constitucional, a propósito de revisar la constitucionalidad de la modificación hecha al Código Civil, al artículo 2014, por la ley 30.313, ¿no?, la sentencia del Tribunal Constitucional reconoce la alerta registral como un servicio que debe ser utilizado por los administrados, ¿no?, ya que nos habla de un propietario diligente, ¿no?, que debe no solamente inscribir, sino además utilizar los distintos mecanismos que el Estado proporciona para garantizar seguridad, ¿no? Entonces el tribunal prácticamente le dice a la ciudadanía: oiga, usted tenga que sí o sí tener alerta registral, ¿no?, porque es la mejor forma de poder estar al tanto, y si esto lo conectamos con la ley 3313, permitiría también formular algún tipo de oposición a una inscripción sustentada en un título fraudulento o donde media suplantación de identidad, ¿no? Entonces sí, sin duda es algo importante, ¿no?, la alerta registral. Por último,
hay un producto nuevo que ha sacado la institución, más o menos relativamente nuevo, que se llama Sunar Protege, ¿no? Que en realidad es como un collage, es un aplicativo que tiene, si uno lo descarga, permite acceder a todos los servicios gratuitos que la institución ya viene proporcionando, ¿no? Por ejemplo, está consulta de propiedad, consulta de Directorio Nacional de Personas Jurídicas, está la alerta registral, está el síguelo, está... Digamos que los servicios más usados, más utilizados por los ciudadanos están aquí, ¿no? En este solo aplicativo, y permite tener esa facilidad de poder ingresar directamente, ¿no? Pero es discutible porque Sunar Protege, pues podría ser de pronto alerta registral, ¿no? Pero aquí han metido pues el síguelo, la consulta de propiedad, que no tiene mucho con el tema de la protección. Pero bueno, tiene esa virtud, digamos, este aplicativo de tener en un solo dispositivo, una sola app, todos estos servicios a la disposición del administrador. Muy bien, y ya para cerrar y terminar en estos minutos que nos quedan, me gustaría plantear algunos desafíos que el registro tiene o podría eventualmente tener que trabajar a propósito de lo que se conoce como la transformación digital, ¿no? Hemos visto a lo largo de toda esta sesión que hay varios aspectos que la institución registral ha ido implementando, tanto en el ámbito de la publicidad como en el ámbito de la inscripción, y también otros servicios gratuitos que están orientados al ciudadano, ¿no? Pero, hasta dónde podemos llegar con el tema de la implementación? Hemos dicho ya que en lo que se refiere al tema de inscripción, la tendencia es que todo sea a través del sitio, ¿no? Incluso también los actos administrativos, ¿no? Lo olvidé mencionar, hay una directiva de la SUNAR que también contempla la posibilidad de que también se pueda una institución pública, una municipalidad, suscribir un convenio colaborativo, un convenio de cooperación para que pueda también implementar el SIT, ¿no? De modo tal que, por ejemplo, el certificado de numeración, nomenclatura, jurisdicción pueda también hacerse a través del SIT, ¿no? Ya no de manera presencial, sino a través de la plataforma, ¿no? Es más complicado para lo que vendría a ser la licencia de edificación, lo que del FUE, ¿no? Pero ya hay un primer avance, ¿no? Y aquí podríamos mencionar algunos temas que sin duda han generado alguna suerte de discusión y debate en torno a la transformación digital, ¿no? Hay personas que están a favor y otras que están en contra, ¿no? de lo que podría suponer esto, ¿no? Y una de estas es justamente el uso de la tecnología del blockchain en el registro, ¿no? Esto es algo no nuevo, sino ya que se ha ido implementando. Por ejemplo, un informe del Banco Mundial sobre tierra y pobreza del año 2017 da a entender que el blockchain ya se viene utilizando en algunos países en los que se tiene un sistema de registro de propiedad. Por ejemplo, Ucrania, India, Suecia y también el Reino Unido, ¿no? Entonces, no es algo que sea ajeno a la seguridad en el registro de predios, ¿no? El blockchain se define como una base de datos digital distribuida en diferentes bloques de información que se encuentran conectados con el objetivo de poder recuperar esa información y así verificar que ésta no haya sido cambiada, ¿no? Esto genera todo un debate, ¿no? Incluso en España, ahí colgué una publicidad, en algún momento se discutió también este tema, se decía que en el Colegio de Registradores de España se trabaja con Alastria para salvar el negocio antes de que lo desintermedien. Esto en son de crítica con relación al uso del sistema del blockchain, ya que a futuro la automatización del proceso de inscripción podría llegar a un punto en que se prescinda incluso de la propia calificación registral, en la medida que lo que se inscriba sean smart contracts o estos contratos inteligentes que estén automatizados, donde la data que se consigna en el contrato sea tan específica y puntual que ya no requiere entrar mucho una calificación, ¿no? Basta con verificar el propietario, basta que exista voluntad de transferir, precio, elementos que interesan, y con eso el sistema automáticamente lo jala y se escribe, ¿no? Esto es algo que, como les decía, ha generado siempre un debate, ¿no? Pero es un desafío, creo yo, presente y que siempre va a tener debate, ¿no? En torno a ello, ¿no? Otro tema, ya saliendo del tema de la inscripción y entrando al ámbito de la publicidad, ¿no? En el año 2016, para ser exactos, en un evento ya del IPRASINDER, se planteó un tema muy interesante, y era
el fenómeno del Open Data, que es otro paradigma en el ámbito público, ¿no? Y es algo que el Estado ya lo ha venido implementando, ¿no? Es más, hay una alianza para el gobierno abierto, ¿no? Que el Perú ha suscrito. Esto fue una política impulsada por Estados Unidos y por Brasil, en la época que estaba Barack Obama, me acuerdo muchísimo, y la idea es que las instituciones públicas puedan abrir y aperturar sus datos, ¿no? De modo que puedan las personas utilizar o reutilizar los datos para el beneficio mismo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la particularidad del Open Data? Tiene varias características, varios principios que por razones de tiempo no voy a desarrollar, pero quizás una de ellas sea la que pueda generar más discusión y debate en el ámbito del registro. El Open Data supone que, que el registro abra sus datos y que además los datos sean brindados de manera accesible y gratuita. O sea, bajo una política de Open Data, la información registral debería estar a disposición del administrado, ¿no? Del usuario, y además debe ser gratuita. Y esto supuso, sin duda, todo un debate en torno, oiga, pero si es gratuita, entonces ya no se cobran derechos registrales, no hay tasas, no se pagan. Y claro, aquí hay que también diferenciar, porque esto es parte de la política de Open Data, que tiene que ser datos o información que no requieran un proceso, que no requieran una labor previa de constatación por parte del que es el titular de los datos, o el que administra los datos, o lo almacena. Es decir, con esto yo sacaría, digamos, a los certificados compendiosos de publicidad. Porque un certificado compendioso requiere todo un análisis jurídico, una elaboración, una suerte de determinación de un dato. ¿Está vigente el poder o no está vigente? ¿No? ¿Es propietario o no es propietario? ¿Hay cargas o graves? Tendría que hacer un análisis jurídico. Y a eso no apunta el Open Data. El Open Data apunta a la información que ya está disponible, que no requiere ser procesada para que pueda ser compartida. Y este tema se discutió en el IPRA-Hacienda. ¿Qué tan compatible es una política de Open Data con la publicidad registral, ¿no? Y aquí no puedo dejar de mencionar que registros públicos, en el caso peruano, ¿no? Sí hay información, como acabamos de ver hace un instante, que se proporciona de manera gratuita, ¿no? La consulta vehicular, la consulta de propiedad, el directorio nacional de personas jurídicas, entre otros más. Es decir, aunque la SUNAT no diga de manera expresa que sí en una política de Open Data, ya hay información que se viene proporcionando de manera gratuita y que sirve a los administrados, ¿no? Y con esto, estimados doctores y doctoras, doy por concluida la presentación del día de hoy con relación a lo que sería la transformación digital en el ámbito de los registros públicos.